la licenciada en psicología María Paz Laiseca. ¿Cómo estás? María Paz, bienvenida a Punto Uno. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, hablando un poquito de esto, ¿no? La ansiedad. Vos me dijiste una vez fuera del aire. Yo creo que la gente le pone mal el nombre porque no está lo suficientemente informada. Eso. Tal Dijiste cual. otra cosa, pero no está lo suficientemente informada, entonces hoy todo nos parece no es ansiedad, es un ataque de ansiedad, no es ansiedad. Comencemos por el principio. ¿Qué es la ansiedad? Exactamente, para mí coincido mucho en esto de que la ansiedad es falta de información también de qué es, porque veo mucho en redes este tema de 5 tips para bajar la ansiedad, hacer meditación para bajar la ansiedad. Y entonces, cuando se hace, por ejemplo, cuando alguien prueba algún ejercicio y le sirvió, empieza a creer que, bueno, como esto me sirvió y bajó el estado que yo tenía, es porque tengo ansiedad. Y no, la ansiedad en sí es una emoción. Y las emociones tienen en este caso siempre una función adaptativa. Es una reacción ante una situación, para reaccionar de la mejor manera. Entonces la ansiedad, al ser una emoción, tiene una función adaptativa. ¿Por qué? Ujú. Porque la ansiedad, vamos a poner un ejemplo. Frente a un examen, es normal que alguien pueda llegar a tener ansiedad, porque en este caso hay como una amenaza subjetiva de puede que en este examen me vaya bien, puede que, o sea, hay probabilidades de amenaza, Ujú. ¿sí? De que esto no sea algo, no salga como yo lo deseo. Frente a eso hay diferentes respuestas, ¿no? En cuanto a la ansiedad. La ansiedad te puede activar. ¿Qué puede activar? A que vos te centres en la tarea, que es estudiar. Entonces, yo tengo ansiedad porque estoy por rendir un examen, voy a estudiar. Ahora, si yo me centro, por ejemplo, en que puede salir mal, en que el profesor capaz me dice que no estudié, que el profesor me trata mal, o lo que sea que podamos llegar a imaginar o anticipar ante una situación que no existe, esa ansiedad se va a volver más desadaptativa, digamos, por Ujú. así decirlo, ¿sí? Entonces, lo que yo planteo en esto de que no todo es ansiedad, muchas veces se cree que porque sentimos angustia, no manejamos bien la angustia, empezamos a sentir ansiedad para no sentir angustia. ¿Se entiende? Más o menos, sí, te voy siguiendo. Te voy siguiendo. Ok, la ansiedad puede ser la punta del iceberg, que es Ahí lo que va. está pasando en las placas, ¿sí? Ujú. Puede ser que termine en ansiedad porque se ve como algo, porque la angustia, vamos a poner una situación práctica. Estoy angustiado, estoy triste, tengo que ir a trabajar. Ujú. Me pasó algo. Empiezo a sentir ansiedad porque tengo miedo de llorar en el En el trabajo trabajo. y que todos me digan que soy sensible, que por qué lloro en el trabajo, que tengo que trabajar, que tengo que ser productivo, ¿sí? Entonces, se trabaja la ansiedad, pero no se trabaja la angustia. ¿Por qué Mm, estoy angustiado? ¿Por qué estoy triste? ¿Sí? Eso es un poco lo que planteo con eso que están viendo ahí en pantalla. Bien, te voy siguiendo. Como que la ansiedad, vos lo ponés ahí en la punta del iceberg, es lo que podemos ver y sentir finalmente, pero previo a eso hay algo que lo genera. Sí, muchas veces hay antes, o la mayoría de las veces lo genera antes. Los pensamientos negativos, por ejemplo, los pensamientos catastróficos. Pongamos el ejemplo de un niño. El niño, cuando empieza a pensar que su papá se puede morir, empieza a sentir mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no puede imaginarse cómo afrontar esa situación si sucede, digamos, no siente que no la va a poder afrontar porque se va a quedar solo, porque no tiene las herramientas. Ahora, hay que pensar por qué el niño
siente o empieza a pensar este pensamiento catastrófico de mi papá se va a morir. Bien. Puede haber escuchado algo, puede haber visto algo en las redes sociales. Entonces, quizás habría que ir un poquito más a la causa, porque si trabajamos con ese niño el manejo de la ansiedad, está bien, el niño va a aprender a manejar la ansiedad, pero no va a aprender a manejar sus pensamientos catastróficos, quizás. Bien. ¿Y cómo? Esto me llamó mucho la atención porque nunca lo había pensado de esa manera, ¿no? La ansiedad es la punta del iceberg, hay que ir un poquito más adentro. Pero ¿está bien trabajar primero en la ansiedad y después en lo que la generó o hay que hacerlo al revés? Depende mucho el caso. Hay una realidad, por ejemplo, en terapia, no se puede trabajar si la ansiedad no está regulada. Uh-huh. Si hay demasiada ansiedad y yo empiezo a escarbar más profundo, puede ser que genere aún un círculo vicioso en donde esa ansiedad nunca frena, porque empezar frente a una persona que tiene muchos pensamientos de que va a ser lo peor, de que siempre va a salir lo peor y que empieza con toda esta rumiación mental, si le agregamos más pensamiento o intelectualización, estamos poniendo más leña al fuego, digamos. Uh-huh. Entonces, sí, regular la ansiedad. Por eso es que es tan importante, no es que desacredito estos 5 tips para bajar la ansiedad, porque es muy importante manejar la ansiedad, la respiración, salir a caminar, hacer actividad física, tener recreación, descanso. Es muy importante para la ansiedad, para regularla, pero de ahí empezar a trabajar otras cosas, ¿sí? Porque de cualquier manera se puede acrecentar el síntoma. ¿Cómo se siente la ansiedad? Eso depende mucho de cada persona. Sí. Cada persona es un mundo. Hay personas que sienten palpitaciones, personas que sienten sudoración, que sienten temblores. Eso en cuanto a lo físico. Sí. Y en cuanto a lo mental, es esto que te hablo de acuerdo a los pensamientos que uno tenga, Uh-huh. digamos, y la manera en la que aparecen, porque muchas veces los pensamientos pueden llegar a aparecer como películas, por ejemplo. Conozco muchos casos en terapia donde alguien se imagina, por ejemplo, el velorio de su mamá. Y se imagina paso a paso el velorio de su mamá. Eso no existe en la realidad, es una imaginación, un pensamiento de esa persona, pero le provoca síntomas físicos. El Ahí cerebro va. está entendiendo que esa situación está pasando. Claro. Qué loco. Creo que nunca tuve ansiedad. Por eso Nunca. te pregunté cómo se siente. Yo me Eso enojo depende. Nomás. Por Soy eso enojona. es que muchas veces por eso a raíz de esto, Ro, es que yo pongo esa publicación, Ujú. porque realmente mucha gente cuando viene a terapia dice, vengo porque tengo ansiedad. Claro. Y vos le decís, ¿cómo sentís la ansiedad? Y te empiezan a responder, no, bueno, porque yo me angustio mucho y quiero tener una casa y no tengo una casa y el trabajo me está yendo mal. Y ahí empezás a, a- a preguntar más y te das cuenta que no es ansiedad en sí, sino que son otros problemas a los que la persona necesitó nombrar como ansiedad para poder bajar. Muchas veces se utiliza como sinónimo la ansiedad con, por ejemplo, pico de estrés, con ataque de pánico, con ese tipo de cosas. ¿Están relacionadas? ¿Son formas diferentes de llamarle al mismo fenómeno? ¿Cómo es esa situación? No, están relacionadas, pero son cosas diferentes. El Bien, estrés es algo más general, es una reacción frente a una situación donde yo tengo que activar diferentes recursos. Supongamos, una persona que tiene que mudarse, me pasó. tiene que activar recursos diferentes para poder realizar la acción, ¿sí?
tengo que, por ejemplo, cambia un poco su vida. Tengo que trabajar, pero después tengo que volver a mi casa y armar cajas. O tengo que trabajar y después viene el camión de la mudanza y después me tengo que amoldar una casa nueva y etcétera. Y Todos juntar esos plata cambios, para el alquiler, el depósito, la inmobiliaria. exactamente. En el estrés se activa justamente la mente, el cuerpo y la conducta, ¿sí? Bien, Ahí empieza un movimiento distinto y se empiezan a usar recursos distintos para responder y para resolver esa situación. pero ¿cómo se percibe el estrés? El estrés de diferentes maneras. Existe un distrés y existe un neustrés entre las diferentes calificaciones que tiene el estrés, ¿no? El distrés vendría a ser el estrés crónico y que empieza a traer problemas, a acarrear otros problemas, como sensación de cansancio, ansiedad justamente. La ansiedad puede ser una reacción emocional frente al estrés, Bien, ¿sí? Así como la angustia también, el cansancio, el problema del distrés es cuando se hace crónico. ¿Por qué? Porque en el estrés accionamos muchos recursos, como decía antes, y a la vez que el organismo acciona y utiliza energía, recursos, se paralizan o se enlentecen otros sistemas, como por ejemplo la digestión. Cuando estamos haciendo una tarea que requiere mucho más esfuerzo, por ahí el organismo enlentece la digestión porque no es urgente ni es importante. Si yo estoy permanentemente en esto del estrés, solucionando ese problema y no tengo descanso, no le doy lugar a mi organismo a empiece a activar otros sistemas, como el digestivo. Por eso está muy relacionado el dolor de panza, el estreñimiento y todo eso con el estrés. Bien. En cambio, eso es cuando se hace crónico y el distrés. Y el eustrés vendría a ser lo que les decía que era adaptativo. ¿Por qué? Porque nos pone en movimiento frente a situaciones, ¿sí? Pero el estrés no siempre provoca ansiedad. Recordemos que la ansiedad es la percepción que nosotros tenemos de amenaza ante una situación, bien. ¿sí? Si yo no me siento capaz, supongamos, tengo esta mudanza, siento que no voy a poder con todas las cosas de la mudanza porque es un montón, la inmobiliaria, el firmar, el garante, el propietario, ¿verdad? Y empiezo a pensar escenarios catastróficos donde no voy a poder, ahí se genera la ansiedad. Bien. Si no, el estrés sirve como un mecanismo para resolver, justamente. Exactamente, es una respuesta Y, de todo, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestra conducta. y los Lo ataques. mismo que la ansiedad, de todas maneras. La ansiedad es adaptativa también porque nos activa y nos puede llegar a centrar en la tarea. Sí, el tema es que la ansiedad a muchas personas las anula y ahí te quiero consultar sobre los ataques de pánico que también se lo vincula con la ansiedad. Sí, para mí los ataques de pánico están relacionados por ahí con la no gestión de las emociones. No siempre los ataques de pánico están relacionados 100% con la ansiedad, sino quizás con esta no gestión de todo lo que vamos sintiendo. No lo permitimos quizás a- a- al sentir emocional, ¿sí? Porque sentimos todo el tiempo cosas. De todas maneras, considero que cada caso es un mundo. Obvio. Y también creo que se ha puesto como medio muy de moda, o sea, es como que creo que la sociedad actual está necesitando ponerle nombre a todo y explicar todo. Hay tanta información Sí. que empezamos como a querer explicar lo que pasa y a veces se necesita tiempo para explicar, se necesita tiempo, no se puede decir, bueno, esto que me está pasando es un ataque de pánico. Quizás
me está faltando el aire porque tengo mal Las fosas los nasales, cornetes sí. de la nariz. ¿Me explico? Licenciada, ¿cuándo decís, estamos bombardeados de información todo el tiempo, leemos, si te pasan estas 5 cosas, tenés ansiedad? Baja un dedo y te diremos tu nivel de ansiedad. Desde challenge de TikToks hasta plaquitas en Instagram y en las redes, o la consulta chat GPT, che, me pasa esto, tengo ansiedad. Pero volvamos a lo real, volvamos el mano a mano con un profesional. ¿Cuándo es importante decir, me parece que necesitas ayuda, o poder recomendarle a un amigo, anda a ver a un profesional, o nosotros mismos, es momento de tomar las riendas de esta situación y sentarme con un profesional para que me ayude a salir de esto? ¿Cuándo es el momento? Excelente pregunta. Yo la voy a devolver. ¿Cuándo crees vos que es el momento tuyo de ir a terapia? Y siempre. Bueno, eso depende de cada uno. Bien. Es algo demasiado subjetivo. El otro día me habla un amigo, mi mejor amigo. Había estado acá en Buenos Aires, yo estoy en Buenos Aires, y habíamos estado hablando de mi profesión, de lo que estaba haciendo. Y me dice, él nunca fue una psicóloga, y me dice, yo creo que estaría bien ir a una psicóloga. Y le digo, bueno, buenísimo. Le digo, tengo mucha gente para recomendarte en Salta, que te atiendan. Es que quedó ahí la conversación. Y después, días después, me habla de nuevo y bueno, me dice, María Paz, la verdad que sí, quiero empezar terapia. Le paso 2 contactos y me dice, no, me cobra re caro, dejá nomás, no voy a ir. Ahí yo actué como amiga, un poco también como psicóloga, y le digo, dale, no voy a decir el nombre de mi amigo, le digo, dale, si tenés la posibilidad de pagarlo, ya estás poniendo excusas, le digo, si querés te busco una con obra social. Y me dice, sí, tenés razón, tengo que empezar, lo necesito. Entonces, bueno, cada uno depende, insisto, de cada persona. Hay muchas personas que le tienen resistencia, hay muchas personas también, o creo yo, que encuentran terapia en otras cosas y está perfecto. Salir a caminar, ir al gimnasio, ir a charlar con un amigo, ir a Cerámica. charlar con sus papás. O sea, depende de cada persona qué es lo terapéutico para esa persona. Cuando yo era chica, mi terapia era el teatro. O sea, yo ahí canalizaba y salía muy bien. Y está bien, cada uno elige el momento y pues también se puso mucho de moda esto. Qué bueno que la persona con la que estoy saliendo va al psicólogo, es como una, ¿cómo se le dice? Bandera verde. Claro. Que vaya al psicólogo. Y bueno, puede que no vaya al psicólogo, igual esté bien, ¿no? Uh-huh. Me encanta. Sí, pasó como que en una época se lo patologizaba al paciente. O sea, si ibas al psicólogo es porque estabas enfermo, básicamente. Y ahora pasó lo contrario. Por ahí que es como un checklist ir a terapia, Sí, ¿no? ir a terapia. También igual creo, perdón, que tiene que ver un poco, esto es un análisis mío, pero creo que estamos como, la sociedad se está como yendo a la individualización. Entonces, ya no se encuentra mucha gente con la cual charlar, ¿no? Y hablar de uno, de lo que te pasa. Y en el psicólogo quizás encontrás eso, una horita donde podés hablar de vos, donde podés descargarte, porque estamos también esto muy pasivos frente a las redes. Escuchamos, mucha información y de repente, ¿pero qué pienso yo? ¿Qué digo yo? ¿Qué siento yo? Eso creo que también hace parte a por qué la gente va tanto al psicólogo, a darse un espacio de escucha. ¿Crees que los chicos más jóvenes también están eligiendo este espacio más seguido que los adultos, que es también una cuestión generacional? No en mi experiencia. Bien. Yo trabajé mucho tiempo en la clínica Monte Carmelo de ahí de Salta
y atendía todos pacientes más grandes porque atendía PAMI. Ujú. Y ahí me pude dar cuenta cómo los grandes empiezan a sacarse un poquito esto de la terapia es para locos y también cómo están yendo y necesitando el psicólogo. Quizás no lo expresan tanto como los jóvenes, pero tengo muchos pacientes grandes que le están dando mucha importancia a la terapia. Sí creo igual que esto sí hay una diferencia en lo que piensa un joven de la terapia y lo que piensa un adulto, pero empiezo a creer que se están dando el espacio y proporcionando la terapia. Bien. Bueno, licenciada, ¿dónde la encontramos en las redes sociales? @lic María Paz Laiseca, ahí pueden pedir turnos, hablar si tienen alguna duda, consultas. ¿Se puede hacer terapia por videollamada, terapia virtual? Sí, estoy haciendo terapia online y presencial, pero presencial en Buenos Aires, en Capital Federal. Bien, bueno, acá llegaron un montón de mensajes, te recomiendo que los leas después, todas piden una columna semanal. Así que vamos a ver si hacemos más seguidas de estas salidas que salió tan lindo. Muchas gracias, licenciada María Paz Laiseca. Gracias a ustedes, chicos. Buen fin de Adiós. semana, hasta luego. Buen fin de...